¿Quieres saber cómo exprimir al máximo los datos de tus astrofotografías para resaltar esas nebulosas que son muy tenues y están en el fondo de la imagen? Pues en este video te voy a mostrar mi flujo de trabajo para imágenes a color. Está optimizado para PixInsight 1.9.3. Yo soy Daniel Espitia y bienvenidos a Astro Vecinos. Bueno, iniciamos con el preprocesamiento. Para esto abrimos el Weighted Batch Preprocessing e importo una carpeta donde tengo la información de 4 cámaras. Cada una de ellas tiene su Master Bias, su Master Dark, su Master Flat, y en el caso de los Light utilizo debayerización VNG. Bueno, una vez tenemos todos estos archivos, configuramos en el Post Calibration el Drizzle de 2x y quitamos el Fast Integration. También seleccionamos la carpeta donde queremos que queden todos los archivos del procesamiento. Entonces ya le damos correr y aquí empieza a calibrar, debayerizar y apilar. Más adelante nos va a mostrar el Frame Selection, donde a través de algunos criterios como el FWHM nosotros podemos ir filtrando algunas imágenes. En este caso estas imágenes están desenfocadas, por eso el valor del FWHM es muy alto. Entonces lo que hacemos es seleccionarlas, darle clic acá en Rejection Filters y le voy a bajar acá un poquito el valor para que me filtre todas estas imágenes que me quedaron desenfocadas. Ahí ya quedaron todas en rojo. Entonces esas imágenes se descartan para el apilado. Ahí pues le damos OK y más adelante él me va a pedir el selector de la normalización local. Yo voy a utilizar como criterio el número de estrellas. Aquí verificamos que los frames que van a ser utilizados pues sean unos frames donde las estrellas estén bien enfocadas, que no tengamos nubes, etcétera, y procedemos a darle Generate. Una vez que ha generado ese apilado, entonces le decimos que lo seleccione. Esto es para que él pueda hacer la normalización local. Aquí ya terminamos. Falló solamente un archivo y sí pudo hacer la solución astrométrica. Una vez hemos terminado el preprocesamiento, vamos a abrir por acá. Él me genera 2 archivos, el archivo de la integración y también el archivo con Drizzle 2x, el cual tiene el doble de resolución. Vamos a estirar de manera virtual. Sale de color verde porque no hemos calibrado el color. Para eso utilizamos Spectrometric Color Calibration y aplicamos esta calibración de color. Aquí vemos que ya se desaparece el color verde porque ya hemos hecho la calibración de color y pasamos a hacer la calibración de flujo. Esta se requiere para el siguiente proceso en el cual vamos a tratar de eliminar estos gradientes que tenemos en la imagen. Una vez hemos hecho la calibración de flujo, pasamos al Multiscale Gradient Correction, donde vamos a hacer la calibración de esos gradientes. Entonces vamos a empezar con una escala de 128 con la más pequeña y voy a separar en los canales RG y B tanto la imagen de la integración como la imagen del Drizzle y voy organizando por acá esos archivos. Entonces ahí ya me quedó el archivo del Drizzle junto con el canal RG y B. Lo mismo hago para la imagen de la integración. Aquí los separo en los canales RG y B y también dejamos ahí la imagen. ¿Por qué hago esto? Porque es más fácil de esta manera determinar los factores de escala para cada color. Entonces empiezo con el canal rojo de la imagen Drizzle, creo un preview y me voy a acercar acá a la zona de la cabeza de caballo y de la flama.
Posteriormente pues voy a decirle que el canal de gris que voy a usar es el canal rojo, porque empecé por el canal rojo, y vamos a estirar el factor hacia la derecha, dejando habilitada la opción de Show Gradient Model, y lo aplico. Si me sale de color negro, entonces tengo que ir moviendo hacia el lado izquierdo la barra del R hasta que desaparezcan estas manchas negras. Esto es para evitar que la imagen quede sobrecorregida a la hora de hacer la corrección de gradiente. Entonces ahí es un poco de paciencia, de ir buscando el punto en el que desaparecen estas zonas negras y antes de que empiecen a aparecer zonas blancas. Entonces por acá ya vamos en 2.9, 2.8. Entonces vamos a aplicar ya la corrección sobre este preview. Aquí lo que hacemos es, bueno, lo estiro para ver que no me queden zonas negras ni zonas muy blancas. Entonces aparentemente ahí vemos que quedó bien calibrado. Elimino el preview y aplico esa corrección sobre este canal rojo. Esto lo hago también sobre el canal rojo de la imagen de la integración. Aplico la misma configuración, estiro el canal y vemos que quedó muy bien, no quedaron zonas oscuras. Ahí al hacer el hundo, al mirar hacia atrás, vemos como sí se eliminó correctamente el gradiente. Pasamos al canal verde. En este canal seleccionamos acá en el filtro gris el color verde. Nuevamente llevamos la perilla hacia la derecha, creamos nuestro preview, nos acercamos a la misma zona de cabeza de caballo y de la flama, habilitamos el modelo de gradiente y con la mínima escala lo aplicamos y empezamos a mover la perilla hasta que desaparezcan esas manchas negras y antes de que empiecen a aparecer zonas muy blancas. Vamos por acá en 4. Como ven, cada canal tiene factores de escala diferentes, por eso es que es importante hacerlo cada canal por aparte para facilitar el proceso. Ahí ya está desapareciendo bien la zona negra. Miremos en 3.7. Ahí empiezan a salir unas zonas negras en la parte de Orión. Acá en 3.3 está mucho mejor. Entonces ya cuando encuentro el punto ideal, lo que tengo que hacer es eliminar el preview, subir la escala. Esta escala la elijo dependiendo de qué tan fuerte es el gradiente. En mi caso me funcionó bien con 256 y lo aplico sobre la imagen. Ahí verifico que no queden zonas muy oscuras o muy brillantes y la misma configuración la aplico al canal verde de la imagen sin el drizzle. Verificamos que quede bien, miremos hacia atrás cómo efectivamente eliminó el gradiente. Continuamos ahora con el canal azul. Entonces selecciono en el filtro gris el color azul, estiro la imagen, selecciono la mínima escala de gradiente, llevo la barra de la escala hacia la derecha, creo un preview y me acerco a la zona de la flama. Empezamos con el modelo de gradiente habilitado a aplicarlo sobre este preview y de la misma manera vamos corriendo la barra hacia la izquierda hasta eliminar las zonas negras. Esto es para evitar que la imagen quede sobrecorregida, porque si me voy muy hacia un lado o muy hacia el otro, me va a quedar o muy brillantes unas zonas o muy oscuras unas zonas. Entonces hay que buscar ese punto medio de la escala. Ahí vemos que ya está desapareciendo bien las zonas negras. Miremos en 3.9. Ahí ya se ve un poco más negro la nebulosa de Orión. En 3.8 ya compensó un poco ahí la zona negra. Este punto me gusta, entonces deshabilitamos el gradiente, eliminamos el preview y
aplicamos con una escala de 256 sobre la imagen, vemos que ya está un poco mejor corregido los gradientes, quedó muy bien. Y esta misma configuración luego la vamos a aplicar sobre el canal azul, pero de la imagen de integración, con la misma configuración que lo hicimos para la imagen Drizzle. Verifiquemos cómo quedó, miremos el antes y el después y si eliminó correctamente el gradiente. Una vez hemos terminado con este proceso, combinamos nuevamente la imagen utilizando el RGB Combination, usando ahí los canales R, G y B. Yo deshabilité ahí el canal de la luminancia y generamos de nuevo la imagen a color. Hacemos esto mismo con la imagen Drizzle, el canal R, el canal G y el canal B, y generamos la imagen a color. Listo, ahora lo que vamos a hacer es eliminar estos canales que ya no necesitamos y luego vamos a comparar la imagen antes de la corrección de gradientes y la imagen después de la corrección de gradientes. Entonces, estos canales, pues si es requerido, se pueden guardar por si después no nos gusta el resultado. Aquí yo ya los estoy cerrando, pero es prudente guardarlos. Entonces vamos a estirar las imágenes sin Drizzle y con Drizzle. Vemos que ya no se notan tanto los gradientes y al compararlas con las imágenes anteriores vemos el gran cambio que hemos obtenido. Entonces voy a cerrar ya esta imagen con Drizzle y sin Drizzle, pues porque ya le corregí los gradientes. Listo, entonces voy a guardar estas imágenes. Esta la voy a llamar normal, que es la imagen apilada sin el Drizzle, y esta también la voy a guardar, que es la imagen con el Drizzle. Importante guardarlo en XISF. Listo. Una vez tengo estas dos imágenes, procedo a eliminar las estrellas. Entonces le dejo habilitada la opción de crear la máscara de estrellas y que los datos son lineales. Entonces ahí separamos las estrellas de la nebulosa. Voy a dejar por acá esta máscara de estrellas y esta otra máscara también la voy a dejar guardadita. Listo. Ya tenemos las imágenes sin estrellas. Vamos a hacer un enfoque, una deconvolución de estas imágenes utilizando Blur Exterminator con 0.5 para el no estelar y deshabilitado para las estrellas porque no tengo estrellas. Miremos cómo queda el antes y el después. Entonces que se ve que queda más contrastado, un poco más de detalle en estas nebulosas oscuras. Miremos ahí el después, mucho más detalle en las nebulosas oscuras. Entonces ya hicimos el Blur Exterminator. Acá notamos que hay ruido en la imagen, entonces vamos a hacer la primera reducción de ruido. Aquí le voy a colocar un parámetro de 0.7 al Noise Exterminator y lo vamos a aplicar. Es importante hacer esta reducción de ruido porque el perfil de ruido de la imagen sin Drizzle y con Drizzle es diferente. Entonces antes de unir esas dos imágenes es importante reducir el ruido. Ahí vemos que quedó muy bien. Importantísimo que no nos vayan a quedar artefactos por ahí en la imagen, que es muy común cuando me paso en el parámetro de este Noise Exterminator. Entonces aplicamos en juntas imágenes la reducción de ruido, teniendo cuidado que no me salgan artefactos. Mirémoslo por acá, entonces quedó muy bien. Redujo el ruido de manera correcta. Perfecto, estiremos las imágenes nuevamente. Vemos cómo van saliendo todas esas nebulosas del fondo. Perfecto, ahora vemos que esta zona está como muy verde. Lo mismo, la zona inferior está como muy verde. Entonces vamos a seguir reduciendo estos gradientes. Vamos a usar Graxpert y aquí lo aplicamos sobre la imagen sin Drizzle y la imagen con Drizzle.
Estiramos y vemos que ya queda mucho más neutro el color. Ya no se ve tanto esos gradientes verdes que teníamos ahí. Entonces esto depende de mi imagen, si sigo teniendo gradientes o no. Aquí enlacé las dos imágenes y vamos viendo cómo en estas zonas oscuras hay más detalle en la imagen que no tiene el drizzle. Y por aquí veamos en esta zona de la flama, pues tiene más resolución la imagen con drizzle. La imagen sin drizzle se ve pixelada. Entonces una tiene una ventaja, que es que las zonas oscuras tienen más detalle. La otra tiene una ventaja, que es que tiene más resolución en las zonas brillantes. Vamos a usar ahora mi script Adaptive Drizzle Blend, del cual ustedes pueden ver el video que yo hice previamente. Entonces él me pide un preview. Entonces me salgo y voy a crear primero un preview del fondo. Entonces por acá en esta zona oscura voy a crear el preview y regreso al script de Adaptive Drizzle Blend. Seleccionamos por acá el preview que acabo de crear, la imagen sin el drizzle, la imagen con el drizzle, y voy a dejarle los parámetros así como están. Vamos a correr este Adaptive Drizzle Blend, que los invito a que lo prueben, que lo instalen. Es un script que yo mismo programé para unir estas imágenes con drizzle y sin drizzle, y también generar una imagen con superpíxeles, es decir, como si fuera una imagen BIN 2X, y las fusiona las tres en una sola. Por acá ya obtuvimos el resultado de este Adaptive Drizzle Blend y lo voy a comparar con la imagen del drizzle para ver si se ve alguna diferencia, alguna mejora en la imagen. Entonces estiramos las dos imágenes. Por acá vamos a ver en las zonas de la flama, la resolución está muy bien, tomó los datos de la imagen con drizzle. Miremos ahora por acá en las zonas oscuras y vemos que hay más detalle, porque esa información la tomó de la imagen sin drizzle e inclusive de la imagen con superpíxel. Entonces fusionó esas tres imágenes y obtuvimos una imagen con mejor relación señal-ruido en las zonas oscuras y con muy buen detalle en las zonas brillantes, las que tienen mejor relación señal-ruido. Listo, continuamos ahora trabajando con la imagen de el Adaptive Drizzle Blend. Vemos que seguimos por acá con algo de ruido de color. Entonces vamos a aplicar otro Noise Exterminator, pero enfocándonos principalmente en eliminar ese ruido de color que tenemos. Entonces le voy a bajar al ruido de intensidad, le subo al ruido de color y lo aplicamos. Vemos que ya está mucho más neutra la imagen, sin tanto ruido de color. Perfecto. La imagen todavía está lineal, entonces si yo quito el estirado se ve totalmente negra. Entonces vamos ahora sí a utilizar el Statistical Stretch para estirar nuestra imagen. Voy a usar el parámetro por defecto de 0.25 de mediana y lo voy a ejecutar. Listo, aquí ya tengo estirada ahora sí la imagen. Ahí ya he aplicado el estirado. Bueno, si nos fijamos por acá, en esta nebulosa de Orión en particular es muy brillante esta zona del núcleo de Orión. Entonces vamos a utilizar HDR Multiscale Transform para recuperar utilizando esta opción de To Intensity. Entonces vamos a recuperar estas zonas que eran muy brillantes con una escala de número de capas de 7. Hay que probar el número de capas para no pasarme en este HDR. Ahí vemos que quedó muy bien. Ahora sí recuperé el núcleo, miren el antes y el después. Perfecto, entonces ya está cogiendo forma esta imagen. Revisemos el histograma de la imagen con Histogram Transformation. Vemos que tenemos acá hacia la izquierda una zona en la que no tengo información, entonces vamos a recortar esta zona izquierda. Ya tengo un poco más contrastada la imagen. Miremos por acá, seguimos todavía con ruido en la imagen. Apliquémosle algo más de Noise Exterminator. Esto ya es a gusto, ¿no? A mí me gusta
sacar la mayor información de las imágenes. Entonces acá le aplicamos nuevamente Noise Exterminator. Revisamos que la imagen quede sin artefactos, que aparentemente está muy bien. Listo. Cerremos por acá el Noise Exterminator y vamos a empezar a trabajar con las estrellas. Entonces cogemos las estrellas de la imagen Drizzle, que es la que tiene la misma resolución de esta imagen sin estrellas, y vamos a utilizar el Start Stretch del SETI Astro. Voy a estirarla solamente una cantidad de 3. Voy a intensificar el color y a remover el verde con el SCNR. Ahí ya quedaron las estrellas estiradas y procedemos a combinarlas utilizando este script de Combine Images. Utilizamos el método de Screen y combinamos la imagen de sin estrellas con la imagen con estrellas. Ahí ya lo tenemos. Ahora usamos las estrellas como máscara. Desactivamos la visualización de la máscara con Control K y vamos a utilizar curvas para darle más saturación a las estrellas. Esto ya es a gusto. A mí me gusta que se vea el color de las estrellas, entonces por eso le aplico un poco de saturación. Ahí ya vemos que las estrellas tienen mucho más color. Excelente. Perfecto, ahora vamos a revisar cómo, quitemos primero la máscara y vamos a revisar cómo están las estrellas por acá. Fijémonos que debido a la óptica tenemos ahí algo de aberración cromática, entonces vamos a corregir esas estrellas con Blur Exterminator. Le voy a colocar 0.1 para estrellas, 0.2 para las nebulosas y voy a aplicar Blur Exterminator. Y vemos cómo las estrellas ahora sí ya están mucho más redonditas, más pequeñas y perfecto, ahí ya quedaron corregidas las estrellas. Listo, estiremos esto al máximo y nos fijamos que tenemos unos problemas en los bordes. Esto es porque la imagen no la he recortado todavía. ¿Por qué no la había recortado? Porque necesitaba que tuviera la misma escala la imagen con Drizzle y la imagen de integración. Entonces procedemos con Dynamic Crop, ahora sí a recortar este excedente que tenemos debido a la diferencia entre las 4 cámaras y debido a el dithering. Entonces ahí recorto la imagen, regreso a la imagen sin estirar y vamos a girarla para que me quede mucho mejor, para que no me quede boca abajo la cabeza de caballo. Y perfecto, aquí ya tenemos mucha nebulosidad en el fondo, mucho detalle en la imagen. Entonces este es mi flujo de trabajo. Puede que no sea el mejor, pero a mí me gusta tratar de resaltar todas esas nebulosas que son muy tenues, que están ahí en el fondo, y tratar de sacar todos esos datos que hemos capturado. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que todas estas herramientas les sean de gran utilidad. Los invito a que comenten, a que me pregunten acerca de estas herramientas, que me cuenten ustedes cómo lo hacen, si lo hacen diferente a como yo lo hago. Muchas gracias por suscribirse al canal y por compartir, darle me gusta. Nos vemos en una próxima oportunidad.